En 2023, el telescopio espacial James Webb detectó la firma infrarroja de vapor de agua alrededor de un planeta rocoso llamado Hecta 486b, a solo 26 años luz de la Tierra. El planeta es abrasador y orbita su estrella en menos de 2 días. Un lugar donde cualquier atmósfera debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Y, sin embargo, Webb vio la inconfundible huella del agua, planteando una pregunta. ¿Proviene del propio planeta o de la estrella que lo rodea? Si te atrae lo desconocido, suscríbete y únete al viaje mientras seguimos explorando los misterios del universo. Cuando los astrónomos catalogaron por primera vez la tenue estrella enana roja conocida como Hecta 486, parecía poco notable. Una de las innumerables estrellas pequeñas y frías que llenan silenciosamente la Vía Láctea. Las enanas rojas arden a bajas temperaturas y viven vidas inimaginablemente largas. Desde la Tierra, esta en particular, brilla demasiado débil para verse sin un telescopio, escondida en lo profundo de la constelación de Virgo, a unos 26 años luz de distancia. En 2021, un sutil oscurecimiento rítmico de esa luz estelar delató la presencia de un compañero. Mediciones cuidadosas revelaron un planeta de aproximadamente 1,5 veces el tamaño de la Tierra. Orbita a su estrella anfitriona cada 1,47 días. Tan cerca que su órbita cabría fácilmente dentro de la trayectoria de Mercurio si se colocara en nuestro propio sistema solar. Este mundo compacto recibe casi 70 veces la energía que la Tierra recibe del Sol. Su temperatura superficial ronda los 430 degrees, 800 degrees, lo suficientemente alta como para derretir metales. Solo con esos números, los investigadores asumieron que estaban observando una roca muerta y sin aire. Cualquier atmósfera se habría evaporado hace eones bajo esa radiación implacable. Las estrellas enanas rojas también son famosas por sus fulguraciones y tormentas magnéticas, que bombardean a los planetas circundantes con partículas cargadas. Con el tiempo, esas erupciones arrancan los gases de la superficie de un planeta como arena soplada de una piedra. Según toda lógica, aquí no debería quedar nada que se parezca al aire. Y aún así, incluso un mundo hostil puede contar una historia. Este planeta en particular, clasificado como una supertierra porque es más grande y pesado que el nuestro, pero aún rocoso, ofrecía un laboratorio casi perfecto para estudiar cómo evolucionan los planetas pequeños alrededor de estrellas tenues. Con una densidad de unos 7 gramos por centímetro cúbico, probablemente esté compuesto de hierro y roca de silicato, muy parecido a la Tierra, pero ligeramente más rico en metales. Si alguien pudiera estar de pie allí, la gravedad presionaría 3 veces más fuerte que en casa. Cada movimiento se sentiría lento y pesado, como caminar bajo el agua. Debido a que se encuentra tan cerca de su estrella, el planeta casi con seguridad está acoplado por marea. Un lado enfrenta un día eterno, el otro una noche interminable. El lado diurno se hornea bajo el resplandor de su sol padre, con sus rocas brillando de un rojo apagado. El lado nocturno nunca ve la estrella y puede estar cientos de grados más frío. Entre ambos se extiende una estrecha zona de penumbra, donde el calor abrasador y el frío profundo colisionan. Si sobreviviera siquiera un soplo de atmósfera, vientos feroces podrían correr del día a la noche, redistribuyendo el calor. Sin ella, el contraste sería absoluto. Piedra fundida de un lado, silencio congelado del otro. A pesar de sus extremos, este mundo resultó ser un objetivo ideal para el telescopio espacial James Webb. Cada vez que pasa frente a su estrella, el brillo del sistema disminuye en una cantidad medible. Durante esos breves tránsitos, una fracción de la luz estelar se filtra a través de los gases, o del vacío desnudo, que rodean al planeta.
Al dividir esa luz en un espectro, los astrónomos pueden detectar débiles huellas moleculares. Durante décadas, telescopios como Hubble y Spitzer intentaron esta hazaña, pero carecían de la sensibilidad necesaria para analizar mundos rocosos tan pequeños. Solo tuvieron éxito con gigantes gaseosos grandes, cuyas atmósferas espesas producían señales evidentes. Webb, con su espejo de 6,5 metros y espectrógrafos infrarrojos avanzados, finalmente tenía la precisión para sondear planetas más pequeños. Nadie esperaba que esta observación en particular revelara algo dramático. De hecho, fue elegida precisamente porque no debería tener atmósfera. El plan era usar el planeta como un caso de control, una simple roca caliente cuyo espectro sin rasgos confirmaría la capacidad de Webb para medir la nada. Pero la naturaleza a menudo resiste las expectativas. Antes de que Webb comenzara a observar, los equipos en la Tierra estudiaron a la propia enana roja. Es una estrella de tipo M3.5, con aproximadamente un tercio del radio del Sol, que brilla en tonos rojo-anaranjados a unos 3300 Kelvin. Gira lentamente, tardando más de 4 meses en completar una rotación, lo que sugería una actividad magnética moderada. Aún así, las enanas rojas son impredecibles. Entran en erupción en estallidos de radiación ultravioleta, con sus superficies salpicadas de manchas estelares frías y oscuras. Comprender ese comportamiento era crucial. Las variaciones de luz de la estrella pueden imitar u ocultar las trazas químicas que los científicos esperan ver. Las primeras observaciones de Webb provinieron del espectrógrafo de infrarrojo cercano NIRS-PEC, que recopiló luz durante varios tránsitos planetarios. Cada exposición fue calibrada meticulosamente para eliminar ruido, deriva del detector e impactos de rayos cósmicos. Cuando finalmente se redujeron los datos, la curva principal del tránsito se veía exactamente como se esperaba. Una caída nítida que mostraba el paso del planeta a través del disco estelar. Entonces, los analistas notaron algo pequeño pero persistente en los residuos. Una absorción adicional centrada cerca de 1,4 micras. La longitud de onda específica, donde el vapor de agua absorbe la luz infrarroja. Al principio, el equipo asumió un error. El efecto medía solo unas pocas decenas de partes por millón, apenas por encima del umbral de detección. Pero cuando procesaron un segundo tránsito tomado meses después, apareció la misma característica en el mismo lugar. Estadísticamente, la probabilidad de que el ruido aleatorio la produjera 2 veces era prácticamente nula. Si era real, la implicación era sorprendente. Las moléculas de agua no deberían existir en ningún lugar cerca de una superficie tan abrasada. La observación desafió todo lo que los científicos creían entender sobre la pérdida atmosférica en planetas rocosos cercanos a sus estrellas. Múltiples equipos reanalizaron los datos de forma independiente, cada uno utilizando algoritmos diferentes para corregir los efectos estelares e instrumentales. Todos llegaron a la misma conclusión. Algo en el sistema estaba absorbiendo luz exactamente donde lo hace el agua. La pregunta era, ¿dónde residía esa agua? Una hipótesis la situaba en una atmósfera delgada continuamente reabastecida por actividad volcánica. En lo profundo del interior, el calor residual y las fuerzas de marea podrían fundir la roca, liberando vapor a través de grietas y respiraderos. Esa desgasificación podría sostener una envoltura tenue de vapor durante millones de años, incluso mientras la radiación estelar la desgarraba. Un proceso similar ocurre en Io, la luna volcánica de Júpiter, aunque a una escala mucho menor. Otra idea implicaba a la propia superficie del planeta. Algunos minerales atrapan agua en sus estructuras cristalinas. Cuando se calientan más allá de cierto punto, esa agua escapa como gas,
un proceso llamado desorción térmica. En el hemisferio iluminado por el Sol, podría formar un velo frágil de vapor renovado cada vez que los minerales reabsorben humedad de capas más frías durante el ciclo nocturno. Pero ambos escenarios tensan la credibilidad. La intensa radiación de la estrella rompería rápidamente las moléculas de agua y barrería los fragmentos hacia el espacio. Para mantener una señal detectable, la liberación y la pérdida tendrían que equilibrarse perfectamente segundo a segundo en toda la superficie. Una tercera posibilidad devolvió la atención a la estrella. En las regiones más frías de la fotosfera de una enana roja, el vapor de agua puede formarse de manera natural. Si la trayectoria del tránsito del planeta cruzara una de esas manchas estelares oscuras, Webb registraría el agua estelar, como si proviniera del planeta. La imitación es casi perfecta. Incluso los instrumentos de alta precisión tienen dificultades para distinguirlas. Diferenciar entre estas explicaciones requiere observaciones en longitudes de onda adicionales. Afortunadamente, Webb lleva otro instrumento, NIRIS, que cubre un rango infrarrojo ligeramente diferente. Comparar cómo cambia la supuesta firma del agua a través de esas longitudes de onda podría revelar su verdadero origen. Si la señal se fortalece hacia longitudes de onda más cortas, es probable que sea estelar. Si se debilita, pertenece al planeta. Esos estudios de seguimiento se programaron poco después de que llegaron los primeros resultados. Independientemente del resultado, la detección representó un punto de inflexión. Demostró que Webb puede ver características moleculares en las atmósferas o entornos cercanos a la superficie de planetas del tamaño de la Tierra. Antes de esto, tal sensibilidad era inimaginable. Cada observación enseña a los científicos no solo sobre un mundo, sino sobre las limitaciones y fortalezas de sus propios métodos. El descubrimiento también reavivó el debate sobre los sistemas de enanas rojas en general. Estas estrellas constituyen aproximadamente el 70% de la población de nuestra galaxia. Durante años, muchos investigadores las consideraron malos candidatos para mundos habitables, citando sus fulguraciones y el acoplamiento por marea de sus planetas. Pero nuevos modelos sugieren que, con campos magnéticos fuertes o actividad volcánica constante, incluso supertierras en órbitas cercanas podrían retener atmósferas delgadas. Si eso es cierto, entonces la galaxia podría estar llena de planetas rocosos que aún conservan trazas de gas y agua pese a todas las probabilidades. Desde una perspectiva más amplia, este único mundo sirve como un eslabón crucial en nuestra comprensión de la evolución planetaria. Tiende un puente entre los planetas gigantes, cuyas atmósferas espesas son fáciles de estudiar, y los pequeños mundos terrestres donde las señales de aire son casi invisibles. Tenga o no vapor de agua, sus datos refinan las técnicas necesarias para analizar objetivos más fríos y templados en el futuro. La ciencia progresa al confrontar contradicciones. El indicio inesperado de agua alrededor de un planeta que no debería tenerla obliga a los teóricos a reconsiderar cómo se comportan las atmósferas bajo radiación extrema. Tal vez la reposición volcánica sea más eficiente de lo que sugieren los modelos. Tal vez las fulguraciones de las enanas rojas erosionen los gases de manera diferente según la orientación magnética. Cada pregunta se convierte en la semilla de otro estudio. Cuando concluyó la campaña de observación, los investigadores archivaron terabytes de datos y comenzaron a planificar análisis más profundos, más instrumentos, más longitudes de onda, más tiempo. Mientras tanto, telescopios terrestres monitorearon la variabilidad de la estrella anfitriona para cuantificar sus ciclos magnéticos. Cuanto mejor comprendan ese pequeño sol rojo, más clara se volverá la señal del planeta. Por ahora, la verdad sigue sin resolverse.
En algún lugar de ese sistema distante, un pequeño mundo rocoso continúa su rápida órbita, un hemisferio brillando bajo un día interminable, el otro congelado en la oscuridad. Webb observará una y otra vez, captando los susurros más tenues de luz que revelan sus secretos, ya sea que el agua se encuentre en la superficie del planeta, en sus cielos o dentro de la estrella que lo calienta. El descubrimiento marca el comienzo de una nueva era. El límite entre lo que podemos y no podemos detectar se ha desplazado. La tecnología funciona. Las preguntas se vuelven más agudas. Y a medida que esos fotones de 26 años luz de distancia llegan uno a uno, traen consigo un mensaje mucho más grande que un solo mundo. Incluso en lugares donde no esperamos nada, el universo todavía nos sorprende. La anomalía apareció como una leve depresión alrededor de 1,4 micras, una característica que el vapor de agua produce en la luz infrarroja. La señal era débil, apenas unas pocas decenas de partes por millón, pero permaneció tras cada paso de calibración. No importaba cómo los analistas ajustaran los modelos del detector de Webb o eliminaran la deriva instrumental. La característica persistía. El espectrógrafo de infrarrojo cercano de Webb había recopilado miles de exposiciones durante 2 tránsitos separados. Cuando la luz de la estrella pasó a través del espacio sobre el planeta, ciertas longitudes de onda se atenuaron ligeramente. Cada absorción correspondía a una molécula específica interactuando con esa luz. El desafío residía en separar las huellas moleculares genuinas de la variabilidad constante de una estrella enana roja. Cada grupo de investigación utilizó su propia canalización para procesar los datos. Las correcciones térmicas, la sustracción de fondo y los mapas de respuesta del detector diferían, pero todos produjeron la misma estrecha depresión en el espectro. Esa consistencia significaba que la señal era real. Existía en la propia luz entrante, pero los datos no ofrecían pistas sobre su ubicación. El agua podría estar suspendida sobre el planeta, o podría estar mezclada en las capas más frías de la fotosfera estelar. El análisis temporal dio la primera pista. La absorción atmosférica verdadera debería aparecer solo durante el tránsito y desaparecer inmediatamente después. Los efectos estelares persisten o derivan a medida que la estrella rota. La curva de intensidad alcanzó su máximo dentro de la ventana del tránsito, pero mostró ligeros residuos después, suficientes para mantener ambas opciones viables. Para explorar la explicación estelar, los astrónomos modelaron a la anfitriona como un mosaico de manchas estelares magnéticas. En estas regiones, las temperaturas pueden caer por debajo de los 3000 Kelvin, lo suficientemente frías para que se formen moléculas de agua. Un planeta que cruza una de esas áreas bloquea menos luz total en las longitudes de onda, donde el agua absorbe, creando una aparente característica de absorción en la señal combinada. Simulaciones que variaron la cobertura de manchas del 1 al 10%, reprodujeron casi perfectamente la profundidad de la característica observada. En ciertas condiciones, la estrella por sí sola podría explicar los datos. Otro modelo, que utilizaba una atmósfera planetaria de apenas unas pocas moléculas de espesor, encajaba igual de bien. Requería una capa global de vapor equivalente a menos de 110 millonésimas de la presión atmosférica de la Tierra. Tenue, pero suficiente para alterar el espectro. Ambos escenarios se encontraban dentro del rango de incertidumbre de las mediciones. La precisión de Webb había alcanzado el punto en que 2 realidades físicas diferentes producían curvas idénticas. El siguiente diagnóstico fue el comportamiento con la longitud de onda. La absorción de agua planetaria se debilita hacia longitudes de onda más cortas, mientras que la estelar se fortalece. El instrumento más cercano de Webb cubre exactamente ese rango, de 0,8 a 2,8 micras. Observar tránsitos adicionales con NIRIS
revelaría la pendiente de la característica y con ella su origen. Esas observaciones se programaron para el siguiente ciclo de observación del telescopio. Mientras tanto, los equipos examinaron la viabilidad de que el agua sobreviviera cerca de tanto calor. Las fuerzas de marea mantienen el interior del planeta fundido. Los respiraderos volcánicos podrían liberar vapor de forma continua, reponiendo una exosfera delgada mientras la radiación la arranca. Los modelos numéricos muestran que un equilibrio entre desgasificación y pérdida podría mantener vapor traza durante miles de años. Los procesos superficiales también podrían contribuir. Los minerales hidratados liberan agua cuando se calientan por encima de los 400 de kelvines. En el hemisferio orientado al Sol, esa reacción ocurriría constantemente, generando una nube localizada de moléculas sobre la corteza. En el lado nocturno, el proceso se invertiría, reabsorbiendo la humedad en la red cristalina de la roca. El resultado sería un ciclo perpetuo de liberación y captura impulsado por la rotación acoplada del planeta. Los cálculos de la velocidad de escape complican el panorama. A temperaturas cercanas a 700 Kelvin, los átomos de hidrógeno se mueven lo suficientemente rápido como para escapar completamente de la gravedad. La radiación ultravioleta de la estrella divide las moléculas de agua y el viento estelar se lleva el hidrógeno, dejando al oxígeno para oxidar la superficie. A menos que surja nuevo vapor de manera continua desde abajo, la firma se desvanecería rápidamente. Un campo magnético fuerte podría ralentizar esta erosión, pero el acoplamiento por marea probablemente suprime la rotación interna, el mecanismo que genera magnetismo. Sin esa protección, las partículas cargadas penetran directamente en las capas superiores de cualquier atmósfera, calentándola y dispersándola. La persistencia del agua requeriría, por lo tanto, una combinación improbable de vulcanismo intenso y blindaje magnético residual. La atención volvió a la estrella. Observaciones de enanas de tipo M similares muestran características intrínsecas de agua incluso sin planetas en órbita. El telescopio espacial Hubble registró bandas de absorción idénticas a 1,4 y 4 micras en estrellas aisladas, confirmando que el agua existe de forma natural en atmósferas estelares frías. Si esta enana roja comparte esas propiedades, la señal de Webb podría originarse fácilmente allí. Sin embargo, no se puede descartar una contribución atmosférica del planeta. Mercurio, aunque casi sin aire, mantiene una exosfera detectable de sodio y potasio, reabastecida por impactos de micrometeoritos y calentamiento solar. Escalar ese mecanismo a un mundo más pesado produciría una nube más densa y de corta duración. Precisamente el tipo de estructura capaz de generar una firma marginal de agua. Los especialistas en instrumentos verificaron los detectores en busca de artefactos. El patrón sobrevivió a todas las pruebas. Fluctuaciones de fondo, vibración de apuntado, incluso impactos de rayos cósmicos. Nada explicaba la característica. Los propios fotones portaban la firma. La cuestión era a través de qué entorno habían pasado. Los estadísticos cuantificaron los niveles de confianza para ambas hipótesis. Probabilidad de origen planetario, aproximadamente 45%. Origen estelar, alrededor del 55%. Los márgenes cambiaban con cada suposición sobre la cobertura de manchas o la composición atmosférica. En términos prácticos, los datos podían respaldar cualquiera de los dos escenarios con la misma solidez. Debido a esta ambigüedad, surgieron nuevas estrategias. Los próximos tránsitos se monitorearán simultáneamente desde el espacio y desde telescopios terrestres, que sigan las variaciones de brillo de la estrella. Si la característica espectral se correlaciona con la actividad superficial de la estrella, la causa quedará clara. Si no, la explicación restante será una atmósfera, por tenue que sea.
Los ingenieros prepararon ajustes en las rutinas de calibración de Webb para mejorar la estabilidad a precisión de microlongitudes de onda. Incluso pequeñas oscilaciones térmicas en el espejo del observatorio pueden desplazar las profundidades de absorción medidas. Corregir esas derivas será fundamental cuando futuros objetivos, más fríos, más pequeños y potencialmente habitables, produzcan señales aún más débiles. El objetivo inmediato es capturar varios tránsitos más bajo diferentes condiciones estelares. Comparar espectros durante periodos de alta y baja actividad podría aislar el efecto de las manchas estelares. Si la firma del agua cambia con el brillo estelar, pertenece a la estrella. Si permanece constante, apunta al planeta. Nuevos modelos incorporan mapeo tridimensional de la superficie estelar para simular regiones magnéticas en evolución. Los espectros sintéticos de estos mapas se compararán directamente con el próximo conjunto de datos de Webb. Este enfoque debería revelar si la característica de 1,4 micras resulta de variaciones espaciales de temperatura o de una absorción molecular genuina alrededor del planeta. Cada refinamiento añade otra variable a seguir: temperatura del instrumento, ganancia del detector, estabilidad de apuntado, fase de rotación estelar, probabilidad de fulguraciones. La complejidad es extrema, pero el premio es simple. Un sí o un no claro sobre la presencia de agua más allá de nuestro sistema solar. El paso final, antes de que comiencen nuevas observaciones, consiste en recalibrar los detectores de NIRIS para asegurar una precisión entre instrumentos dentro de una parte en 10.000. Una vez completado esto, Webb observará tránsitos consecutivos capturando espectros de 0,8 a 5 micras en una sola secuencia. Esas mediciones deberían mostrar la forma completa de la banda de absorción y su dependencia con la longitud de onda. Solo entonces será posible determinar si la tenue depresión en los datos pertenece a un planeta que emite vapor o a las cicatrices frías de una enana roja inquieta. La intensidad de la señal medida implica que cualquier capa de vapor debe ser delgada, probablemente no más densa que los jirones de gas que rodean a Mercurio. Tal exosfera se comportaría menos como clima y más como una pluma, escapando constantemente y renovándose sin cesar. Los modelos muestran que incluso una presión de unos pocos microbares podría dispersar suficiente luz infrarroja para que Webb la detecte. La pregunta es si la geología bajo la superficie puede suministrar gas lo suficientemente rápido como para sostener esa película frente a una pérdida implacable. El calentamiento por marea ofrece un posible motor. La órbita del planeta es ligeramente elíptica. A medida que se acerca y se aleja de su estrella en cada ciclo, las fuerzas gravitatorias estiran y relajan su cuerpo. La fricción de ese movimiento convierte la energía orbital en calor interno, un proceso que puede mantener el manto parcialmente fundido durante miles de millones de años. El mismo mecanismo alimenta los volcanes de Io, pero en un mundo con 3 veces la masa de la Tierra. Los resultados serían mucho más dramáticos. Cámaras magmáticas podrían extenderse profundamente en el interior, ventilando a través de grietas de decenas de kilómetros de ancho. Si el agua o compuestos hidroxilo están atrapados en el manto, esos respiraderos liberarían vapor junto con dióxido de carbono y dióxido de azufre. Cerca del punto subestelar, el material expulsado se dividiría instantáneamente bajo la luz ultravioleta. El hidrógeno ascendería y escaparía, mientras que los fragmentos más pesados podrían persistir como un velo temporal. El equilibrio entre la tasa de emisión y la tasa de escape determinaría la firma visible del planeta. La química superficial complica aún más el panorama. A temperaturas superiores a 700 Kelvin, muchos minerales cambian de estructura. El hierro se oxida rápidamente. Los silicatos pierden agua ligada
y el sodio y el potasio se vuelven volátiles. Cada proceso inyecta nuevas especies en el entorno cercano a la superficie, contribuyendo líneas espectrales débiles que pueden superponerse con las características del agua. Para interpretar los datos de Webb, los científicos deben modelar no solo la física atmosférica, sino también las reacciones minerales a alta temperatura. El lado nocturno añade otra variable. Allí la temperatura puede caer por debajo del punto de condensación de varios gases. Si el vapor residual se desplaza a través del terminador, podría congelarse y reingresar a la corteza como hidratos o hielos incrustados en el regolito. Con el tiempo, este intercambio transferiría volátiles del hemisferio caliente al frío, alterando gradualmente la composición superficial. La eficiencia de ese transporte depende por completo de la velocidad del viento y la densidad atmosférica, ambas actualmente desconocidas. Los modelos de circulación general de alta resolución intentan simular estos flujos. Asumen un planeta acoplado por marea, con una presión de solo unos pocos microbares, y utilizan ecuaciones de dinámica de fluidos para seguir cómo se mueve el vapor bajo calentamiento estelar constante. Los resultados muestran chorros que superan la velocidad del sonido, corriendo del lado diurno hacia la oscuridad, enfriándose, condensándose y cayendo de nuevo hacia la superficie antes de reevaporarse. Incluso con densidad mínima, ese movimiento redistribuye material y afecta los espectros de emisión. La temperatura de brillo observada respalda esta idea. Los datos del eclipse secundario revelan que el lado diurno del planeta irradia a unos 700 Kelvin, coherente con una superficie sin aire o casi sin aire, pero ligeramente más fría de lo que sería un cuerpo negro perfecto. Esa diferencia de unos pocos por ciento podría provenir de un transporte parcial de calor por gas traza o polvo elevado por microimpactos. La distinción es pequeña, pero medible, y proporciona otra pista sobre la física cercana a la superficie. La reflectividad superficial añade otra capa a la historia. El albedo, cuánto de la luz el planeta refleja, se estima en menos de 0,2, lo que significa que absorbe la mayor parte de la radiación entrante. Una corteza basáltica oscura encaja con ese valor. Mediciones de laboratorio de basalto fundido a temperaturas similares producen curvas de emisión infrarroja casi idénticas. Si las futuras observaciones de curvas de fase de Webb confirman esto, marcará la primera identificación remota de flujos de lava en un exoplaneta rocoso. La gravedad en este mundo es aproximadamente 3 veces la de la Tierra, por lo que la roca fundida se extiende en planos amplios en lugar de conos altos. Flujos viscosos de cientos de kilómetros de longitud podrían cruzar el hemisferio subestelar antes de solidificarse. El resurfacing continuo borraría cráteres antiguos y mantendría un terreno relativamente liso. A lo largo del tiempo geológico, los elementos pesados podrían segregarse hacia el núcleo, enriqueciendo la corteza en silicatos más ligeros. Otra diferencia sutil que podría influir en el color espectral. La radiación de la estrella anfitriona es intensa, pero principalmente en el infrarrojo. Solo una fracción aparece en el rango ultravioleta que impulsa la fotoquímica. Paradójicamente, eso puede ayudar a que pequeñas cantidades de agua persistan un poco más. Con menos flujo UV para romper las moléculas, la fotólisis se ralentiza. Aunque las fulguraciones estelares elevan periódicamente la emisión a niveles destructivos. Estas fulguraciones ocurren en escalas de tiempo semanales, cada una potencialmente arrastrando parte de la exosfera. Monitorear esos estallidos es esencial para interpretar las lecturas de Webb. Observatorios terrestres equipados con fotómetros de alta cadencia siguen continuamente el brillo de la estrella. Cuando una fulguración coincide con un tránsito, altera la iluminación de referencia, creando desplazamientos espectrales artificiales. Corregir esos efectos
requiere observaciones sincronizadas en múltiples longitudes de onda. Los datos de la red de observatorios, las cumbres y de la nave espacial TESS se están utilizando para mapear el ciclo de actividad de la estrella en tiempo real. La estructura interna del planeta sigue siendo teórica, pero se infiere a partir de la densidad y la masa. Los modelos indican un núcleo de hierro que comprende aproximadamente el 60% de la masa total, rodeado por un manto de silicatos y una corteza delgada. Las temperaturas del núcleo pueden superar los 5000 Kelvin, lo suficientemente altas como para mantener una fluidez parcial a pesar de la edad. Si aún ocurre convección, podría generar un campo magnético débil, aunque el acoplamiento por marea probablemente limita la rotación a una vuelta completa por órbita. El campo resultante, si existe, sería asimétrico, más fuerte cerca del terminador, donde persiste el movimiento, y más débil bajo el punto subestelar estático. Tal asimetría podría influir en la pérdida atmosférica. Las partículas cargadas siguen las líneas magnéticas. Un blindaje desigual implica erosión localizada, tallando canales invisibles por los que el gas escapa con mayor eficiencia. Detectar ese patrón indirectamente a través de variaciones en la intensidad espectral es uno de los objetivos a largo plazo de Webb. El tirón gravitatorio del planeta sobre su estrella produce un bamboleo medible, lo que permite a los instrumentos de velocidad radial en la Tierra refinar su masa y forma orbital. Combinar esos datos con las mediciones de tránsito de Webb da una densidad media precisa dentro de un 5%. Una precisión inaudita hace una década para mundos tan pequeños. Esa exactitud restringe los modelos teóricos de composición y evolución, estrechando los escenarios posibles de formación. Las vías de formación alrededor de enanas rojas difieren de las de estrellas similares al Sol. Los discos protoplanetarios alrededor de estrellas pequeñas son compactos y ricos en metales. Los planetas que se forman cerca pueden acumular núcleos densos rápidamente antes de que el gas se disipe. Este mundo probablemente se ensambló a partir de materiales refractarios, hierro, níquel y silicatos, dentro de los primeros millones de años del sistema. Cualquier envoltura inicial de hidrógeno y helio habría sido eliminada temprano, dejando el núcleo desnudo que vemos hoy. El agua residual podría haber llegado más tarde a través de impactos de planetesimales ricos en volátiles, que migraron hacia el interior. Si esos impactos ocurrieron después de la juventud más violenta de la estrella, parte del agua entregada podría haber sobrevivido temporalmente en forma mineral. El reciclaje geológico mediante fusión parcial y ventilación explicaría entonces la firma de vapor traza actual. Para poner a prueba estos escenarios, los científicos ejecutan modelos acoplados de evolución térmica y pérdida de volátiles. Cada simulación sigue la temperatura del manto, la tasa de desgasificación y el flujo estelar durante miles de millones de años. El resultado predice cuándo se detiene la desgasificación, cuándo se solidifica la corteza y qué especies permanecen detectables. Para este planeta, los modelos se agrupan en dos resultados. O bien, el vulcanismo continuo de bajo nivel mantiene una envoltura de vapor de corta duración, o bien la pérdida atmosférica completa ocurrió hace miles de millones de años, y solo queda la sublimación superficial. Los datos de la curva de fase infrarroja recopilados durante periodos sin tránsito proporcionan restricciones adicionales. Al medir el brillo del planeta cuando se mueve detrás de la estrella, los astrónomos pueden inferir cuán eficientemente se distribuye el calor. Una caída abrupta indica poca redistribución, coherente con una roca sin aire. Una disminución gradual implica circulación atmosférica. Las primeras mediciones se inclinan hacia lo primero,
pero aún permiten una desviación de unos pocos por ciento, suficiente para mantener el debate abierto. Detectar emisiones de moléculas específicas distintas del agua podría ayudar. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el dióxido de azufre absorben cada uno en longitudes de onda únicas. Su presencia señalaría vulcanismo activo, fortaleciendo el caso de una atmósfera. El desafío es la intensidad de la señal. Las profundidades de absorción esperadas son inferiores a 20 partes por millón, cerca del límite actual de Webb. Lograr confirmación requerirá apilar datos de docenas de tránsitos. Ya está en marcha el trabajo para combinar las lecturas de Webb con observaciones de Ariel, la próxima misión europea de exoplanetas optimizada para estudios atmosféricos. Ariel observará cientos de planetas, incluido este, utilizando una cobertura de longitudes de onda complementaria. El análisis conjunto entre ambos observatorios debería revelar si la característica de 1,4 micras corresponde a vapor de agua aislado o a una mezcla más amplia de gases volcánicos. Las series temporales espectroscópicas también seguirán la posible variabilidad. Si la capa de vapor se origina en regiones activas, su intensidad podría fluctuar a medida que se abren o cierran nuevos respiraderos. Detectar tales cambios proporcionaría evidencia directa de actividad geológica, la primera de su tipo más allá del sistema solar. El mapeo de la temperatura superficial mediante fotometría de eclipse secundario ofrece otra vía. Pequeños desplazamientos en la emisión infrarroja a lo largo de órbitas sucesivas podrían indicar puntos calientes transitorios. Estos sugerirían lagos de lava o fisuras coherentes con el vulcanismo. Aún no se ha confirmado tal variabilidad, pero las próximas observaciones a longitudes de onda más largas mejorarán la sensibilidad. La interacción gravitatoria con cualquier planeta compañero no detectado podría mantener la excentricidad orbital y, por extensión, el calentamiento por marea. El monitoreo de velocidades radiales continúa buscando ese compañero. Incluso un cuerpo de la mitad de la masa terrestre en una órbita cercana podría inyectar suficiente energía en el planeta principal como para mantener su interior parcialmente fundido. Cada nuevo conjunto de datos estrecha la red de posibilidades. El panorama emergente es el de un mundo masivo y rico en metales, sometido a estrés constante. Su superficie, remodelada por el calor y la radiación. Trazas de vapor flotan por encima, efímeras y frágiles, pero visibles a través de billones de kilómetros. Ya sea que ese vapor pertenezca al planeta o simplemente refleje la humedad de su estrella, proporciona un punto de referencia para los límites de la supervivencia atmosférica. El siguiente paso depende del seguimiento con NIRISS. Con una cobertura de longitudes de onda ampliada, la pendiente de la característica de absorción revelará si se debilita o se fortalece hacia longitudes de onda más cortas, combinada con el monitoreo simultáneo del brillo estelar. Esto señalará el origen de la firma del agua. Los equipos de instrumentos están finalizando comprobaciones de calibración, alineando ganancias de detectores y verificando la estabilidad térmica antes de que comiencen esas observaciones críticas. Hasta que lleguen esos datos, la mejor evidencia apunta a un equilibrio estrecho. La liberación volcánica compitiendo con la erosión estelar. Los minerales superficiales alimentando la exosfera tan rápido como el espacio la vacía. Cada molécula que Webb detecta es transitoria, parte de un intercambio continuo entre roca y cielo en un mundo donde ninguno puede descansar. Se planean tránsitos de seguimiento con instrumentos superpuestos para que cada fotón pueda rastrearse hasta su fuente. El generador de imágenes de infrarrojo cercano y el espectrógrafo sin rendija de Webb ampliarán el rango espectral hasta 0,8 micras, superponiéndose con la región donde la absorción del agua comienza a disminuir.
El objetivo es trazar la forma exacta de la característica. Si la profundidad de la depresión disminuye hacia longitudes de onda más cortas, el vapor pertenece al planeta. Si aumenta, el culpable es la estrella. La distinción depende de una pendiente medida con una precisión de apenas unas pocas partes por millón. Durante cada observación, Webb registra el brillo del sistema en miles de estrechos intervalos de longitud de onda. El cubo de luz resultante contiene no solo el tránsito en sí, sino sutiles variaciones temporales causadas por la superficie estelar. Al analizar cómo evoluciona la característica de absorción minuto a minuto, mientras el planeta cruza diferentes regiones, los astrónomos pueden construir un mapa bidimensional de la distribución de temperatura de la estrella. Una señal constante a lo largo del tránsito favorece un origen planetario. Una fluctuante revela heterogeneidad estelar. Para validar estos hallazgos, telescopios terrestres monitorean simultáneamente la estrella en luz visible. Las manchas estelares son más oscuras en el rango óptico. Por lo tanto, cualquier disminución en la absorción infrarroja que coincida con un oscurecimiento óptico identifica una fuente estelar. Campañas coordinadas que involucran observatorios en Chile, España y Hawái están programadas para capturar estas ventanas. Los conjuntos de datos se fusionarán posteriormente para que cada cuadro espectral de Webb tenga una medición correspondiente del brillo y color de la estrella en el mismo instante. La calibración entre instrumentos es crítica. Incluso un desplazamiento del 1% entre NIRS-PEC y NIRIS podría distorsionar la pendiente de la línea de absorción. Los ingenieros del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial han pasado meses refinando correcciones de campo plano, verificando que la temperatura del detector permanezca estable dentro de unas pocas milésimas de grado. La respiración térmica de los espejos de Webb puede cambiar sutilmente el enfoque. Ajustes periódicos compensan estos desplazamientos antes de que comience cada secuencia de tránsito. Las nuevas observaciones están diseñadas para durar más que las anteriores, capturando el sistema durante varias horas antes y después del tránsito. Esos intervalos de referencia permiten medir la variabilidad estelar no relacionada con el planeta, estableciendo un espectro de referencia. Restar esa línea base de los datos en tránsito aísla el componente verdaderamente vinculado al cruce. En paralelo, estudios espectropolarimétricos desde instalaciones terrestres como CFHT y HARPS están cartografiando la topología magnética de la estrella. Las firmas de polarización revelan la orientación y fuerza de los campos magnéticos superficiales, que se correlacionan con el número y la ubicación de las manchas frías. Alimentar esa información en modelos de transferencia radiativa produce espectros sintéticos de la estrella en cada fase de rotación. Compararlos con los resultados de Webb mostrará si la absorción inducida por manchas puede explicar completamente la banda de agua observada. La rotación estelar añade otra variable. La anfitriona completa una vuelta aproximadamente cada 4 meses. Como el planeta transita cada día y medio, los cruces sucesivos muestrean longitudes ligeramente diferentes. A lo largo de varias semanas, Webb escaneará efectivamente la superficie estelar franja por franja. Alinear la intensidad de la característica de 1,4 micras con la fase de rotación puede revelar periodicidad característica de la modulación por manchas. Si la característica crece y decrece con ese periodo, pertenece a la estrella. Si permanece estable, debe provenir del entorno inmediato del planeta. El monitoreo de fulguraciones continúa a través del satélite TESS y observatorios de radio. Los estallidos ultravioleta inyectan firmas temporales de agua en los espectros estelares al enfriar el plasma en expansión. Capturar uno durante un tránsito podría inducir a error.
Alertas en tiempo real de TESS permiten a los observadores marcar y descartar datos afectados por fulguraciones antes de combinar exposiciones. El marco estadístico para separar estrella y planeta se basa en inferencia bayesiana. Cada hipótesis, contaminación estelar o atmósfera planetaria, se representa mediante un modelo que contiene docenas de parámetros: cobertura de manchas, contraste de temperatura, altura de escala atmosférica, abundancia molecular y términos de ruido. Utilizando muestreo de cadenas de Markov, las computadoras generan millones de espectros sintéticos y los comparan con las observaciones, actualizando probabilidades en cada iteración. La solución preferida no es la más dramática, sino la que minimiza los residuos en todas las longitudes de onda simultáneamente. Los primeros ajustes de prueba con los datos existentes se inclinan ligeramente hacia una explicación estelar, produciendo residuos marginalmente menores. Sin embargo, las diferencias se encuentran dentro de la incertidumbre de calibración del detector. Eso significa que la clasificación definitiva espera los resultados de NIRIS. Comprender la contaminación estelar tiene consecuencias más amplias. Las enanas rojas dominan la galaxia y sus superficies son mucho más complejas que la del Sol. Las manchas estelares alteran las profundidades aparentes de los tránsitos en el nivel del 0,1%. Precisamente, la amplitud de las señales atmosféricas que los astrónomos esperan detectar en planetas del tamaño de la Tierra. Sin modelos precisos de estos efectos, incluso los mejores telescopios interpretarán mal los datos. Por lo tanto, este sistema sirve como el estándar de calibración para todo el campo. Laboratorios en la Tierra están reproduciendo espectros similares en condiciones controladas. Hornos de alta temperatura simulan fotosferas de enanas rojas, mientras celdas de gas llenas de vapor de agua proporcionan líneas de absorción de referencia. Compararlas con las mediciones de Webb refina las listas de líneas moleculares utilizadas en los códigos de recuperación atmosférica. Cuanto mejores sean los datos de laboratorio, con mayor precisión podrán los astrónomos distinguir el aire planetario de las características estelares. La fotometría infrarroja también contribuye al observar el eclipse secundario, el momento en que el planeta se mueve detrás de la estrella. Webb aísla la luz pura de la estrella. Restarla de la luz combinada, medida antes del eclipse, revela la emisión propia del planeta. Cualquier característica de agua residual presente en ambas señales debe originarse en la estrella. Una característica que desaparece durante el eclipse pertenece al planeta. Ejecutar esta comparación exige una precisión temporal de segundos y estabilidad a lo largo de órbitas que duran días. Para mantener esa precisión, los controladores de la misión programan observaciones durante períodos de equilibrio térmico, cuando la luz solar sobre el escudo de Webb permanece constante. Las variaciones en la temperatura del telescopio pueden imitar pequeños cambios espectrales. Observaciones de calibración antes y después del tránsito corrigen ese efecto. Si NIRIS confirma que la característica se debilita a longitudes de onda más cortas, los analistas procederán a cuantificar las propiedades atmosféricas. Los algoritmos de recuperación traducen la profundidad de absorción en altura de escala, el grosor efectivo de la capa gaseosa. Suponiendo que el agua domine y que la temperatura coincida con el brillo del lado diurno, la presión inferida sería inferior a una 10.000ª de la terrestre. A tal densidad, las moléculas colisionarían con poca frecuencia. El límite entre atmósfera y espacio se difuminaría. Detectar cualquier señal en esas condiciones subrayaría la sensibilidad de Webb. Si, por el contrario, la pendiente se fortalece, la señal debe originarse dentro de la estrella. Ese resultado tendría implicaciones igualmente valiosas. Proporcionaría la primera medición directa de agua en la fotosfera de una enana roja
y ofrecería restricciones sobre la convección y la mezcla magnética dentro de estas estrellas frías. Los modelos de atmósferas estelares actualmente tienen dificultades para reproducir opacidades moleculares a bajas temperaturas. Los datos de Webb podrían resolver esa incertidumbre. Los análisis paralelos compararán los anchos de línea de la banda de agua sospechada con los de características atómicas conocidas. La absorción planetaria, ensanchada por el movimiento a través de la atmósfera, produce líneas simétricas. Las líneas estelares, moldeadas por turbulencia y campos magnéticos, se sesgan ligeramente. Medir esa asimetría requiere relaciones señal-ruido superiores a 1000, un desafío, pero alcanzable. Tras apilar múltiples tránsitos, se están desplegando clasificadores de aprendizaje automático entrenados con espectros simulados para automatizar esta separación. Las redes aprenden las correlaciones sutiles entre múltiples bandas de longitud de onda que distinguen el agua planetaria de la estelar. Una vez validados, estos modelos podrán procesar futuros conjuntos de datos de otros sistemas en horas en lugar de semanas, acelerando el descubrimiento. Más allá de Webb, las próximas misiones aprovecharán lo que este caso enseña. El observatorio Ariel observará cientos de exoplanetas utilizando series temporales dedicadas optimizadas para la recuperación atmosférica. La metodología refinada aquí: análisis de pendientes multibanda, monitoreo óptico simultáneo y mapeo de superficies estelares, formará el protocolo estándar de Ariel. El futuro observatorio de mundos habitables lo extenderá aún más hacia la obtención de imágenes directas, donde la luz, reflejada en lugar de los tránsitos, revela la composición. A nivel de análisis, cada nuevo conjunto de datos se suma a una función de verosimilitud acumulativa que describe ambos escenarios. A medida que se procesan tránsitos adicionales, la curva que representa el origen planetario puede subir o bajar gradualmente hasta que una hipótesis supere claramente a la otra. Los científicos esperan una separación decisiva una vez que el tiempo total de observación supere unas 50 horas, un umbral alcanzable dentro de la segunda misión extendida de Webb. Las implicaciones van mucho más allá de este único objetivo. Distinguir estrella y planeta en espectros tan débiles define la frontera de la instrumentación actual. El proceso revela cómo los fotones codifican capas superpuestas de información, una de la superficie convectiva de la estrella, otra de la delgada exosfera del planeta y otra del propio espacio interestelar. Comprender cómo separarlas determinará el éxito de cada búsqueda futura de moléculas relacionadas con la vida. Continúan los preparativos para la siguiente secuencia de observación. Los operadores del telescopio ensayan maniobras de apuntado. Los ingenieros monitorean las temperaturas de los detectores y los equipos de software actualizan los códigos de recuperación con constantes moleculares mejoradas. Cuando se abra la ventana, Webb volverá a fijarse en la estrella, capturando espectros continuos durante casi 10 horas. Cada fotón que llegue llevará en su interior una historia de colisiones entre luz y materia, entre datos y duda, esperando ser descifrada. La confirmación final del origen dependerá no de una sola medición, sino de la convergencia entre instrumentos. Solo cuando la pendiente de Niris, las curvas de luz ópticas y los datos térmicos de la curva de fase coincidan, los científicos declararán si la señal de agua surge de la atmósfera tenue del planeta o de las cicatrices frías de la estrella. Hasta que esa síntesis esté completa, la distinción permanece borrosa. Dos espectros superpuestos, dos entornos, una tenue firma molecular que se entrelaza en ambos. Ya sea que el agua pertenezca a la estrella o al planeta, la investigación ya ha transformado la forma en que los astrónomos estudian mundos pequeños. Antes de esta campaña, la espectroscopía infrarroja en exoplanetas rocosos era territorio prácticamente inexplorado.
Los instrumentos se construyeron pensando en gigantes gaseosos, mundos 100 veces más grandes, envueltos en atmósferas profundas y fácilmente medibles. Extraer una señal de un planeta apenas 1,3 veces el radio de la Tierra requirió una precisión nunca antes intentada. Cada fotón recolectado de este sistema enseña a los ingenieros cómo alcanzar esa precisión nuevamente y de forma más eficiente en objetivos futuros. Los planetas rocosos alrededor de enanas rojas constituyen la mayoría de los análogos potenciales de la Tierra al alcance de la tecnología actual. Estas estrellas son pequeñas, frías y tenues, por lo que sus planetas deben orbitar cerca para recibir un calor comparable. Esa geometría aumenta la probabilidad de tránsitos y acorta los períodos orbitales, permitiendo observaciones frecuentes. Pero también expone a los planetas a radiación intensa y actividad magnética. Los datos que fluyen de este sistema sirven como una prueba de estrés para la teoría de que la vida podría surgir cerca de soles tan volátiles. Si un mundo que soporta temperaturas de 800 grados puede retener siquiera un soplo de vapor, entonces planetas más fríos en sistemas similares podrían conservar océanos. El resultado informará los modelos de escape atmosférico. En el corazón de esos modelos se libra una contienda entre la gravedad que tira del gas hacia abajo y la energía estelar que lo empuja hacia afuera. Los fotones ultravioleta de la estrella rompen las moléculas en las capas altas de la atmósfera. Los átomos de hidrógeno resultantes, ligeros y rápidos, alcanzan la velocidad de escape y fluyen hacia el espacio. Durante miles de millones de años, este proceso puede desnudar por completo a un planeta. Cuantificar cuánta radiación soporta un planeta antes de perderlo todo define un umbral crítico, la línea de supervivencia atmosférica. Los nuevos datos ayudan a ubicar esa línea para planetas rocosos, mostrando si la masa por sí sola puede compensar la violencia estelar. Los científicos planetarios introducen estos números en modelos de circulación global, los mismos motores físicos utilizados para la predicción climática en la Tierra, ajustando parámetros como la gravedad superficial, el albedo y la fuerza del campo magnético. Pueden simular miles de mundos posibles. Las simulaciones predicen cómo evolucionan la temperatura y la presión con la altitud y cuán rápido se pierden los gases. Cuando el modelo reproduce el espectro medido por Webb, revela qué combinación de condiciones pudo haberlo producido. Cada simulación reduce el rango de realidades plausibles. El descubrimiento también afecta la forma en que los astrónomos interpretan espectros planos, esos gráficos de luz casi sin rasgos, que a menudo emergen de estudios de tránsito. En el pasado, una línea plana se tomaba como evidencia de un planeta cubierto de nubes o sin aire. Ahora, también puede significar interferencia estelar. Los observadores ya no pueden tratar a las estrellas como fuentes de luz estáticas. Son superficies dinámicas y molecularmente complejas. Tener en cuenta esa complejidad refinará cada medición futura. Comprender las enanas rojas se ha convertido en una de las principales prioridades de la astronomía de exoplanetas. Representan aproximadamente el 70% de todas las estrellas de la Vía Láctea. Sin embargo, sus espectros detallados aún están modelados de forma imperfecta. Sus temperaturas rondan el punto de condensación de muchas moléculas. Por ello, características de agua, monóxido de carbono y óxido de titanio se superponen en patrones enmarañados. Los espectros de laboratorio recopilados en la Tierra rara vez se extienden a las altas presiones y campos magnéticos presentes en las fotosferas estelares. La calibración proporcionada por los datos de Webb ofrece el primer punto de referencia real para estos entornos. Al mismo tiempo, los geólogos planetarios están revisando ideas sobre el calor interno y la desgasificación. Un mundo con 3 veces la masa de la Tierra retiene su calor primordial durante más tiempo.
y la mayor presión en el núcleo mantiene partes del manto fundidas durante miles de millones de años. El vulcanismo podría, por tanto, estar activo incluso bajo una corteza solidificada. Si es así, las plumas volcánicas podrían inyectar vapor de agua, dióxido de carbono o gases sulfurosos en una atmósfera transitoria. Observar firmas similares en otras supertierras respaldaría esta interpretación. Significaría que, a pesar de los infiernos superficiales, sus interiores siguen inquietos, capaces de reconstruir atmósferas mucho después de que los vientos estelares las destruyan. Las mediciones de la campaña de eclipses secundarios ya han proporcionado condiciones límite vitales. La temperatura del lado diurno del planeta, cercana a los 865 de Greenwich-Mean, corresponde casi exactamente a una roca desnuda bajo iluminación estelar directa. Ese hallazgo limita cualquier atmósfera potencial a una presión inferior al 1% de la terrestre. En términos prácticos, significa que si existe una atmósfera, debe ser extremadamente delgada y probablemente efímera. Sin embargo, detectarla siquiera sugiere una reposición continua. Los geofísicos calculan cuán rápido debería ocurrir la desgasificación volcánica para equilibrar la pérdida. El resultado, entre 10 y 100 veces el flujo volcánico actual de la Tierra. Suena extremo, pero es físicamente plausible para un planeta joven y masivo. Tal equilibrio entre pérdida y suministro podría producir una atmósfera en estado estacionario, ni estable ni desaparecida, sino en ciclo constante. Para la astrobiología, esto es significativo. Una atmósfera delgada puede parecer inhóspita, pero aún así afecta la química superficial. La radiación ultravioleta que rompe las moléculas de agua genera átomos de oxígeno libres que pueden oxidar minerales, alterando la reflectividad y la emisión infrarroja. Estas reacciones pueden detectarse a distancia, ofreciendo pistas indirectas sobre la actividad geológica incluso en planetas demasiado hostiles para la vida. Desde un punto de vista observacional, el sistema demuestra cuán mínima puede ser la señal de un planeta rocoso. Durante el tránsito, la caída total de brillo es inferior a 0,01%, y las características de absorción son aún menores, decenas de partes por millón. Detectarlas requiere eliminar el ruido instrumental, la vibración de apuntado, los impactos de rayos cósmicos y la deriva térmica con precisión quirúrgica. Cada técnica de corrección perfeccionada aquí, como la de correlación de canales espectrales con la temperatura de la nave y la eliminación de sesgos dependientes del tiempo, alimentará las canalizaciones utilizadas en futuras misiones. Estas lecciones llegan justo cuando la astronomía se prepara para una nueva generación de telescopios. El telescopio extremadamente grande en Chile y el telescopio espacial Román de la NASA pronto se unirán a la búsqueda de mundos rocosos. Sus instrumentos dependen de saber cómo la variabilidad estelar contamina los espectros. Sin ese conocimiento, las campañas de imagen directa podrían clasificar erróneamente manchas estelares como firmas planetarias. El conjunto de datos de este vecino a 26 años luz se convierte en un manual de referencia, un punto de calibración para cada estudio de exoplanetas que siga. Las implicaciones se extienden a la propia formación planetaria. Descubrir agua, aunque sea de forma transitoria, en un mundo tan abrasado, sugiere que los compuestos volátiles sobreviven más profundamente dentro de los planetas rocosos de lo que los modelos asumían. Cuando se forman los embriones planetarios, el agua puede quedar atrapada en minerales de silicato o hidruros de hierro dentro de sus mantos. Más tarde, a medida que el interior se diferencia, esa agua se libera a través del vulcanismo. Comprender cuánto permanece ligado frente a lo que se pierde informa las estimaciones de los presupuestos iniciales de agua para todos los mundos terrestres, incluida la Tierra.
Los astrónomos también están reevaluando cómo definen la zona habitable de un planeta. Tradicionalmente, es la región donde el agua líquida podría existir en la superficie. Pero la habitabilidad depende tanto de la retención atmosférica como de la temperatura. Si la radiación de una enana roja elimina el aire más rápido de lo que un planeta puede reponerlo, incluso una órbita perfectamente templada producirá una roca sin vida. Esta constatación empuja el borde interno de la zona habitable hacia afuera y puede reducir el número de sistemas verdaderamente viables. Las observaciones actuales proporcionan el ancla empírica para esa recalibración. En los archivos de datos, los equipos analizan cada fotón nuevamente utilizando métodos independientes. Un grupo ajusta modelos paramétricos para eliminar el ruido estelar. Otro aplica algoritmos de aprendizaje automático entrenados con espectros sintéticos. Cuando todos los enfoques convergen en los mismos parámetros, crece la confianza. El desacuerdo desencadena una investigación más profunda de los sistemáticos. El proceso ilustra cómo funciona la astrofísica moderna. No a través de momentos únicos de eureka, sino mediante refinamientos iterativos de cientos de especialistas en distintos continentes. Incluso si el veredicto final declara que el agua es estelar y no planetaria, ese resultado resuelve más de lo que decepciona. Confirmaría que las enanas rojas pueden albergar regiones frías y moleculares en sus superficies, pequeños laboratorios de química que podrían influir en los climas planetarios. Cuando las manchas estelares cubren una fracción significativa de la superficie, cambian el espectro de radiación que llega a los planetas cercanos, afectando potencialmente la fotoquímica atmosférica. Los futuros modelos de habitabilidad alrededor de estrellas de tipo M incorporarán directamente este efecto. Gracias a estas mediciones, los instrumentos diseñados para los sucesores de Webb se están modificando en consecuencia. Los arreglos de detectores ahora incluyen sensores de temperatura redundantes para monitorear derivas sutiles. Y las lámparas de calibración cubren las longitudes de onda exactas donde absorben las moléculas de las enanas rojas. El objetivo es hacer que los datos futuros sean menos ambiguos desde el principio. Al aprender de este caso desafiante, los ingenieros reducen la incertidumbre para todo lo que sigue. La colaboración detrás del proyecto abarca más de 2 docenas de instituciones. Analistas de datos en Arizona coordinan con modeladores en Ginebra y especialistas en hardware en Goddard. Cada grupo se centra en una pieza diferente del rompecabezas. Magnetismo estelar, espectroscopía molecular, modelado de emisión térmica. Cuando intercambian resultados intermedios a través de servidores compartidos, las discrepancias a menudo señalan el siguiente paso. Una discrepancia entre profundidades de línea previstas y observadas puede revelar opacidades faltantes en las bases de datos o ruido del detector subestimado. El progreso se desarrolla a través de estas comprobaciones cruzadas más que mediante revelaciones grandiosas. El impacto filosófico es más difícil de cuantificar, pero igualmente real. Cada vez que una tenue línea de absorción se confirma o se descarta, la visión de la humanidad de su vecindario se afina. La detección de agua cerca de un planeta a 26 años luz de distancia no cambia la vida diaria. Sin embargo, redefine lo que cuenta como cercano y recuerda cuán frágiles son las atmósferas. Los mundos pueden perderlas por completo. La Tierra también podría, dadas circunstancias diferentes. Observar ese proceso en otros lugares da contexto al equilibrio de nuestro propio planeta entre radiación, gravedad y vida. Las agencias de financiación observan de cerca por qué estos resultados justifican misiones que cuestan miles de millones. Demostrar que Webb puede detectar características moleculares en mundos rocosos abre el camino a telescopios atmosféricos dedicados. Confirmar que la contaminación estelar limita la sensibilidad en ciertos regímenes
dirige recursos hacia técnicas complementarias, como la espectroscopía terrestre de alta resolución o la imagen directa. Cualquiera de las conclusiones acelera el campo al aclarar dónde invertir a continuación. Los estudiantes que ingresan hoy en astronomía tratarán este caso como su primer ejemplo de interpretación de datos bajo incertidumbre. Aprenderán que la ambigüedad no es un fracaso, sino una etapa del descubrimiento. Una señal que podría pertenecer a una estrella o a un planeta obliga a la comunidad a mejorar instrumentos, revisar modelos y observar de nuevo. Ese ciclo, observación, duda, refinamiento, es la base de la ciencia empírica. Mientras tanto, los teóricos utilizan estas restricciones para explorar química extrema. A 800 de Grunewald, los silicatos comienzan a vaporizarse, liberando sodio y hierro en cualquier gas circundante. Una traza de agua podría interactuar con esos vapores para formar hidróxidos exóticos. Tales reacciones influyen en la opacidad de la atmósfera superior, cambiando cuánto calor escapa. Incluir estas interacciones en los modelos producirá predicciones más realistas para mundos rocosos sobrecalentados en todas partes. Los geofísicos también analizan el acoplamiento por marea del planeta en busca de pistas sobre la dinámica interna. La división perpetua entre día y noche concentra el estrés a lo largo de la línea del terminador. Simulaciones numéricas sugieren que este gradiente puede impulsar patrones de convección del manto, distintos a cualquier cosa en la Tierra, potencialmente enfocando el vulcanismo a lo largo de un anillo continuo. Si es cierto, el planeta podría ventilar gas preferentemente cerca de esa zona crepuscular, reponiendo el vapor atmosférico en una pluma constante en lugar de erupciones globales. Las futuras observaciones de curvas de fase infrarrojas podrían poner esto a prueba buscando puntos calientes localizados. Incluso la química dentro de la estrella adquiere nueva relevancia. Si las regiones frías en la superficie estelar realmente contienen agua, implica la presencia de reservorios de oxígeno e hidrógeno más profundos en la atmósfera estelar de lo que predicen los modelos. Ese hallazgo influiría en nuestra comprensión de la evolución estelar, la generación de campos magnéticos e incluso los espectros de galaxias distantes dominadas por estrellas similares. Así, ya sea que la señal sea planetaria o estelar, retroalimenta los modelos cósmicos a todas las escalas. Cada observación añade otra línea al creciente catálogo de entornos exoplanetarios de la humanidad. Algunos están envueltos en gruesas capas de hidrógeno, otros desnudos y metálicos. Otros más con trazas ambiguas como esta. Juntos, forman un continuo que muestra cómo evolucionan los planetas bajo diferentes condiciones estelares. Cuantos más ejemplos tengamos, mejor podremos inferir dónde encaja la Tierra dentro de ese continuo. A medida que se acumulan los datos, la conversación entre los científicos ha pasado de si hay agua a dónde puede sobrevivir el agua. Esa pregunta impulsa la planificación de misiones para la próxima década. La respuesta depende del tipo estelar, la masa planetaria, el campo magnético y la distancia. Todas variables medibles con la tecnología actual o cercana. Cada espacio de parámetros cartografiado acerca el objetivo a largo plazo. Identificar un mundo verdaderamente similar a la Tierra con aire estable que sustente la vida. En las salas de control y laboratorios que analizan el sistema, los investigadores ya se preparan para aplicar los mismos métodos a planetas más fríos que orbitan estrellas más tranquilas. Esas observaciones revelarán si el límite entre mundos sin aire y con atmósfera se sitúa en un nivel particular de actividad estelar o de gravedad planetaria. Una vez conocido ese límite, los estudios estadísticos podrán estimar cuántos mundos habitables contiene realmente la galaxia. La búsqueda continúa porque la recompensa. Comprender las condiciones que hacen que los planetas respiren trasciende cualquier descubrimiento individual. Ya sea que este vecino rocoso lleve un velo transitorio de vapor
o solo refleje la humedad de su estrella. Ya ha mostrado cuán delicado es el equilibrio entre calor y gravedad, entre supervivencia y pérdida. Cada medición refina ese equilibrio, acercando la ciencia al punto en que los números se convierten en conocimiento. Si te gusta el video, no olvides dejar un like. Marca una gran diferencia y ayuda a que el canal crezca.